En esta clase vamos a hablar sobre qué es la econometría. Econometría, en forma más estricta de lo que dice la palabra, es la medición de la economía. Pero si es la medición de la economía, ¿por qué no lo dejamos en economía? ¿Por qué tenemos que hacer otra de la econometría? Más específicamente, la econometría es una medición de la economía, pero vamos a aplicar métodos estadísticos avanzados para medir la economía. Y estoy hablando de que no vamos a sacar solamente qué es el porcentaje de hombres, cuál es el porcentaje de mujeres, cuál es el producto, cuál es el promedio del ingreso. Vamos a ver métodos estadísticos más avanzados. Vamos a crear modelos matemáticos complejos para poder hacer esta medición de la economía. Y para poder lograr hacer estos manejos matemáticos como modelos estadísticos, es necesario el uso de las herramientas computacionales. A partir de los programas, de las computadoras, del sistema de información, es como hemos podido desarrollar esta área de la econometría. Si pudiéramos hacer una definición de la econometría, es la unificación de la teoría económica, de las herramientas matemáticas, de las metodologías estadísticas, potenciado por las tecnologías de información. Y aquí ahondando un poquito más en las tecnologías de información, existen las máquinas suficientemente potentes para poder tener el manejo de los paquetes estadísticos que vamos a utilizar, pero también contamos con la información, las bases de datos o la manera de obtener la información que necesitamos para hacer lo anterior. Entonces, esto es lo que estamos llamando como econometría. ¿En qué vamos a utilizar la econometría? Podemos en forma general utilizarla para establecer relaciones económicas, inclusive de otro tipo, no tiene que ser económicas, para establecer relaciones, para probar alguna hipótesis que nosotros tengamos y las predicciones. En el primer uso de estimar relaciones económicas, la primera que es tan conocida en econometría, la ley de la oferta y la demanda, establece cuál es el precio de un artículo, de un bien, dependiendo de la oferta o de la demanda de ese bien. Y esto lo dice en forma general, que a medida que aumentan los precios, puedes tener menos demanda. Si se aumentan los precios, hay menos demanda. No sucede así o no es igual para todos los productos. Entonces nosotros podríamos tratar de establecer nuestro precio con una función matemática especial para un producto. Yo te podría también tratar de establecer cuánto voy a ganar de dinero, cuántos van a ser mis ventas si yo aumento el número de anuncios o disminuyo el número de anuncios. Otra relación que me gustaría saber, o que es muy común, es cuál es el precio de una acción que emite una empresa dependiendo de las condiciones de la empresa emisora. O sea, ¿tiene alguna relación el precio de sus acciones con la empresa emisora? Casi es muy obvio que sí. Lo que habremos que decir es cómo, o sea, con qué modelo matemático lo hace. Si el precio de una acción depende de la economía del país, sabemos cómo van a ser las tasas de empleabilidad dependiendo de la tasa de inflación de ese país. Podemos esperar cuáles son las ganancias de las empresas dependiendo de los impuestos o de la población. Y también podríamos tratar de predecir que si cuánto hay de inversión extranjera, si aumentará la demanda de la vivienda. O sea, si la demanda de la vivienda va a aumentar con la inversión extranjera, sí o no. Yo podría tratar de saber qué pasa si aumentamos la educación, ¿aumentará la competitividad y cómo? Otro uso de la econometría es probar las hipótesis. Una probada hipótesis podría haber sido, esta campaña publicitaria que hemos hecho, exactamente este tipo de anuncios, ¿ha sido efectivo en aumentar las ventas? Nosotros desearíamos, si estamos contratando una agencia de mercadotecnia, nosotros deberíamos saber si esa campaña aumentó las ventas o lo que aumentó las ventas probablemente fue el aumento de la calidad, el mejor de la calidad. Entonces, ¿qué factor y cómo afecta ese factor específicamente? Y habría que probarlo estadísticamente. ¿Es cierto que fumar aumenta el riesgo de cáncer, de padecer cáncer? ¿Es cierto que algún aislante reduce el consumo de energía? Porque aquí podríamos decir, bueno, sí, todos los aislantes dan propiedades térmicas,
pero realmente el aumento de un aislante reducirá el tipo de consumo de energía, o estamos tan acostumbrados a prender la televisión que no depende de la sensación térmica. Entonces habría que probar realmente si ese aislante, usar ese aislante va a reducir el consumo de energía. Si nosotros nos invertimos más en educar a los papás, al padre, reducirá la mortalidad infantil. O lo que está ahorita muy en moda es saber si es bueno legalizar la marihuana. Hay quien la apoya y hay quien no la apoya. Y uno de los que dicen que no debería legalizarse la marihuana es porque aumentan los accidentes. Entonces vamos a ver si efectivamente, estadísticamente, el consumo de marihuana aumenta los accidentes viales. Otro uso de la economía es hacer pronósticos o predicciones. Por ejemplo, si yo ya tengo un modelo de cómo les va a mis alumnos respecto a si estudio, yo podría tratar de predecir que si estudio 4 horas diarias de econometría, ¿cuál va a ser mi calificación? Todo esto es basado en un modelo previo basado en la experiencia. Otra predicción podría ser, ¿qué pasa si yo capacito al personal? Si aumento la capacidad de personal, yo quiero que tengan una mayor producción. Yo quiero predecir el índice de la Bolsa Mexicana de Valores solamente si yo tengo el precio de la acción de Cemex. Entonces, si con esto yo puedo predecir el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuánta gente va a morir si reduzco el presupuesto social? Que acaba de suceder también aquí en México. Reducimos el presupuesto al gasto social, vamos a ver cuántas muertes vamos a obtener por esta decisión. ¿Qué pasa si aumentamos el turismo? ¿Aumentará la delincuencia o disminuirá la delincuencia? Entonces podemos hacer un pronóstico de qué pasará con una variable con respecto a la otra. Para hacer un estudio econométrico, estos son los siguientes pasos. Número 1 sería planteamiento de una teoría o una hipótesis que yo quiero probar. De los casos anteriores podríamos decir que el consumo de marihuana va a aumentar el número de accidentes viales. Ese sería un planteamiento que yo quisiera probar con un modelo econométrico. Vamos a formular un modelo para la teoría. Dentro de la formulación del modelo tenemos que decidir cómo voy a medir el consumo de marihuana y cómo voy a medir el número de accidentes viales. Parece muy sencillo, pero el consumo de marihuana podría medirse de las siguientes formas. El consumo de marihuana podría medirse por número de consumidores, podría medirse por número de gramos vendidos de marihuana, obviamente. Podría medirse en promedio per cápita, promedio en gramos de marihuana por persona en una ciudad. Estas son unas maneras que a mí se me ocurre de medir el consumo. Otra manera podría decir porcentaje de concentración en la sangre del narcótico de la marihuana. ¿Sí? No sé cuál sea exactamente. Entonces, todas estas maneras son maneras de medir el consumo de marihuana. Ahora, ¿cómo medimos los accidentes? Una manera de medir los accidentes, se me ocurre, a lo mejor la más sencilla podría ser número de accidentes en la ciudad, que a lo mejor este índice sería medible junto con el promedio de gramos per cápita en la ciudad, ¿no? O sea, ¿cuál es el promedio del consumo per cápita en esa ciudad y cuántos accidentes hubo en esa ciudad? Otra manera de medir los accidentes es cuáles han sido los gastos, cuál ha sido la cantidad de dinero en daños de accidentes.
relacionados con la marihuana. ¿De qué otra manera podría ser medido el número de accidentes? A lo mejor yo estoy tomando solamente los accidentes en auto y podría ser un indicador, o sea, número de accidentes en auto, para solamente referirme a una parte porcional de todos los accidentes. También pudo haber sido accidentes de, no sé, de tirarse de edificios. Eso es un accidente. Pero yo también podría, para poder estudiar los donde hay registro, es el número de accidentes en carro, que podría yo concentrarme cuántos accidentes en carro hubo debido a la marihuana. Y el modelo de lo que se trata, o sea, ya definí cuál va a ser más o menos mi modelo. Y yo estaría tratando de decir que los accidentes van a ser igual a una constante más el consumo va a ser positivo, va una beta positiva, un número positivo, dependiendo de la marihuana. Y aquí estoy diciendo que A son accidentes, de tal manera que tendría que yo poner algún modelo, así como lo puse aquí, y que la marihuana sería una manera de medirlo, perdón, aquí me equivoqué, donde A sería accidentes, esta variable A podría ser medida así o así, y que la marihuana, el consumo de marihuana podría ser medido así, 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 dependiendo como yo quiera ponerlo. Aquí, como en este caso la beta es positiva, yo estoy pensando, y esta es mi suposición, que si aumenta el consumo de marihuana, aumentará el número de accidentes o la cantidad de dinero de los accidentes. Entonces, este es un modelo que yo estoy proponiendo. Hay otros tipos de modelos que podría ser que sea exponencial, que si yo consumo marihuana, los accidentes se van a incrementar exponencialmente. O otros tantos, pero en este caso, para estos ejemplos, este es el modelo que estoy proponiendo. El segundo factor que hay que hacer, el paso que hay que hacer, es obtención de datos. ¿Sí? La obtención de datos es buscar en la experiencia previa, en las bases de datos, en lo que ya existe, cómo ha sido esta relación entre la marihuana y la cantidad de exigentes. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias es cuando ustedes van de investigadores. Es si yo me pongo en una esquina, me pongo a observar y yo genero mi información, o bien puedo hacer encuestas para poder saber esta información. Y la encuesta secundaria es si yo voy a tránsito y entonces investigo el número de accidentes y si tienen relación con la marihuana. O bien puedo ir con las aseguradoras o puedo ir a las bases de datos que me da el INEGI o cualquier otra base de datos y esa sería una fuente secundaria. Entonces, para hacer estudios econométricos es muy importante conocer experiencia previa, o sea, tener otros datos donde vamos a empezar a estudiar. O sea, esto no es predicción de bola mágica, sino que esto es una predicción de acuerdo a la experiencia que se tiene. Número 4 es estimación de un modelo econométrico. ¿Qué quiere decir que sea una estimación de un modelo econométrico? En esta parte de aquí, yo simplemente puse de que los accidentes va a ser una constante más algo multiplicado por el consumo de marihuana. La estimación de los modelos, de los parámetros econométricos, que sería en este caso alfa y beta, es de lo que se va a tratar nuestra clase principalmente. Saber cuánto es esta cantidad y esta cantidad. Por poner un ejemplo, yo podría poner el número de accidentes en una ciudad van a ser siempre al año 5 al mes. Son 5 al mes y se va a incrementar en un 20% por cada gramo de consumo de marihuana. ¿Sí? Entonces, aquí la estimación es encontrar que siempre va a haber 5 en promedio y que en promedio van a aumentarse siempre el 20% por el consumo de la marihuana. La estimación de estos parámetros es prácticamente de lo que se trata en nuestra clase de econometría. Por último, lo que tendríamos que hacer es probar nuestras hipótesis, pero aquí probar estadísticamente que este modelo que estoy yo proponiendo, modelo que estoy proponiendo, que está aquí, ¿es bueno o no es bueno?
Es decir, si solamente aumentan, si son 5 los accidentes, y este porcentaje aquí es muy claro, que la marihuana aumenta los accidentes, podríamos decir que nuestro modelo es estadísticamente cierto. Pero si esta cantidad que está aquí es muy pequeña, muy pequeña, infinitamente pequeña con respecto a este 5, podríamos decir que la marihuana no tiene ningún efecto. Entonces es probar estadísticamente que nuestro modelo es útil. Entonces rechazamos o aceptamos el modelo. Si la gente consume marihuana y realmente esto no se ve afectado significativamente, podríamos decir que el uso de la marihuana no tiene ningún efecto. Entonces aceptamos o rechazamos el modelo, que estamos hablando de esto, y a partir de esto nosotros podemos tomar decisiones o hacer predicciones. Decisiones, si realmente sí afecta, pues prohibimos el uso legal de la marihuana, o podemos predecir que si le dotamos, o sea, si aumenta la marihuana, ¿cuánto van a aumentar los accidentes? En los estudios econométricos se usa lo que se llama una regresiones lineales. Esto significa que vamos a tratar de una variable explicarla con respecto a todas las demás variables. Vamos a tratar de explicar las ventas dependiendo de la calidad o de los anuncios. Entonces, el tipo de variables que existen son básicamente dos. Variables no métricas o cualitativas. Entonces, una variable cualitativa es la que no se pueden hacer mediciones numéricas. O bien que si es una medición numérica no importa el orden. Por ejemplo, si estamos hablando del código postal, sí es un número, pero el código postal 31110 no tiene mayor importancia o no es mejor que el código postal 59263. Código postal sería, aunque es numérico, no es métrico. Ese número no indica un orden, o sea, no es medible. Que también puede ser una variable cualitativa: bueno, malo, bonito, feo. Otro ejemplo de las variables cualitativas podría ser su matrícula. ¿Por qué la matrícula es cualitativa? Porque la matrícula, que es la mía, 295837, no indica que sea mejor que la matrícula 1187696. Probablemente podría indicar que la mía es más vieja que la de ustedes, podríamente, pero no me da, este número no me da una orden de valor. Otro ejemplo sería femenino, el género. Si yo pregunto género, podría ser femenino o masculino. Estas son clasificatorias y también tienen que ser excluyentes. Es decir, una persona que es femenino no puede ser masculino a la vez. Entonces son clasificatorias y esta categoría tiene que ser diferente. No pueden pertenecer a ambas categorías a la vez. Otra característica es que todos los elementos, todas las observaciones deberán pertenecer o a esta categoría o a esta categoría. Algunas veces una manera de confusión entre la mercadotecnia es que yo puedo poner para usar en computadora, si yo le pregunto género, femenino, masculino, algunas veces pueden poner pon un 1 si es femenino y pon un 2 si es masculino. Entonces ustedes recolectan muchos datos, mujer, mujer, y luego un hombre, mujer, así. Estos son la gente que contestó. En este caso, como hay 4 mujeres y 4 hombres, si yo le sacara aquí el promedio a esto sería 1.5. Este 1.5 carece de sentido, o sea, no puede ser exactamente entre mujer y hombres. Entonces, aunque se le asuma un número, aunque se le asigne un número, no se le puede sacar promedio. En este caso, si yo quisiera hacer algún tipo de estadística, yo podría sacar cuál es la moda, o sea, cuál es el que más se repitió. Pero no se le puede sacar, 1.5 no se le puede sacar promedio, no se le puede sacar desviación, etc. Otra variable sería bonito, feo, horrible, pero también esto sería muy subjetivo. Bonito, feo, horrible, dependiendo de quién.
Todos estos ejemplos previos son variables cualitativas, pero son nominales, o sea, realmente es el nombre, es una manera de nombrarlos. Otro tipo que son variables cualitativas son las ordinales. Aquí sí hay una diferencia entre, aunque fueran de un número, entre un número y el otro, y sí existe cuál es mejor y cuál es peor. Ejemplo, entonces, este tipo de variables sí importa el orden, o sea, sí una es mejor que la otra. Una clasificación a mí que me parece muy extraña es cuáles son los países de primer mundo, cuáles son y cuáles somos los de tercer mundo, y no sé bien cuáles son los de segundo mundo. Pero primer mundo, cuando hablamos países de primer mundo, estamos hablando de los países altamente industrializados, pues Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón. Y cuando estamos hablando de los países de tercer mundo, estaríamos ahí México, Angola, los que ustedes quieran. Entonces sí hay diferencia, o sea, sí hay diferencia entre ser de primer mundo y tercer mundo, pero no se sabe exactamente qué significa ser primer mundo, o sea, no es exactamente igual ser de Alemania que de Canadá o de Estados Unidos que Rusia, y quién sabe dónde andará China, ¿no? Si es primer o tercer mundo. Entonces, sí se sabe que hay una diferencia, que un país es económicamente más fuerte que el otro, pero no se sabe exactamente cómo. Digo, bueno, ordene su preferencia de color. 5 colores, ordene sus preferencias. Yo aquí pondría azul, pondría el rojo, el negro, el verde, y el que menos me gusta es el naranja. Aquí estoy ordenando mi preferencia de color, y aquí sí claramente yo estoy diciendo que el azul es mejor que el rojo es mejor que el negro lo prefiero más que al verde, y que el que menos me gusta es el naranja, de estos que están aquí. Entonces, en este caso yo no puedo decir qué tanto, si el grado de que me gusta es lo mismo de aquí a aquí que de aquí a acá. Entonces, sí sé que hay una orden de preferencia, pero no puedo decir que este es mucho o 3 veces mejor que este. Otro ejemplo es que si yo pregunto, ¿usted fuma? Y puedo decir, muy frecuentemente, frecuentemente, poco o nunca. Entonces aquí como una persona va a responder, si estamos infiriendo que muy frecuentemente es más que frecuentemente, poco es más que nunca, y en ese orden. O sea, este orden sí importa, aunque no puedo saber qué tantos cigarros hay de aquí a acá, cuántos hay de aquí a acá, qué tanto hay de aquí a acá. Estas variables cualitativas, descriptivas, estas variables se van a utilizar poco, muy poco, solamente un caso, en esta clase de econometría, pero sí se utilizan en otros estudios multivariables, o sea, donde hay otro tipo de modelos. Los que vamos a utilizar más son las escalas, las variables cuantitativas. Entonces dijimos, hay variables cualitativas que acabamos de ver y las cuantitativas o métricas que se pueden medir. Se describen por medio de números, pero si un número es muy identificable en su grado o cantidad. O sea, un kilo de 26 es muy comparable con 28 kilos. Hay dos tipos de variables, el tipo discreto o el tipo continuo. El tipo discreto es para contar, para enumerar. O sea, ¿cuántos pantalones tienes? Entonces ahí va a ser 1, 2, 3, bueno, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Y los continuos no habla solamente de enteros, sí puede incluir enteros, pero también puede ser valores intermedios, infinitos valores intermedios. Por ejemplo, me dicen, ¿cuál es el peso de una persona? Muy difícilmente vamos a encontrar dos pesos iguales. Si lo redondeamos a kilos, a lo mejor sí, 20 kilos, 60 kilos, 60 kilos. Pero en realidad alguien va a pesar 60 kilos, 923 gramos y todavía va a haber más decimales. Entonces puede haber infinita cantidad. Si alguien me pregunta cuánto mide, yo podría decir, este es 1 metro. Es diferente ponerlo aquí que ponerlo acá. O sea, está muy cerquita, pero hay diferencia. Y todavía podría haber diferencia, ojalá que lo estén viendo, si lo pongo aquí en medio, esa distancia. Entonces, como hay infinitos puntos en 1 metro,
va a haber infinitas posibilidades de respuesta para saber cuánto mide una persona, cuánto tiempo ha transcurrido en una carrera de nado. Entonces hay infinitas posibilidades de respuesta. Pero en cambio, si yo pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? Solamente habrá posibilidad de que contesten 1 o 2 o 3 o 4, pero no puede ser 1.8 hermanos. Para nuestra clase de econometría vamos a tener que buscar que nuestras variables que vamos a estudiar sean preferentemente del tipo cuantitativo. Que si vamos a medir número de accidentes, no pongamos número de accidentes muy feos. Tenemos que escribir costo o daños monetarios en dólares causado por los accidentes. Esa sería una variable que podríamos utilizar. O número de accidentes. Una variable continua es número de gramos consumidos por cada persona, porque pueden ser 3.28 gramos efectivamente o cantidad cualquiera de gramos. Hay dos tipos de escalas para las variables cuantitativas, las que se pueden expresar con números y ese número tiene un significado cuantitativo, siendo redundante. Empezando por acá, la razón, ese es más alto nivel de medición, es muy preciso. ¿Cuánto mides? 1.80, 1.75. ¿Cuánto es cuánto es la frecuencia de esta onda? 3.26 Hz. Exactamente. Entonces, estos tipos de mediciones, el promedio tiene un sentido, se le puede sacar desviación estándar. Efectivamente, son muy ingenieriles, son muy precisas, son muy econométricas, son muy financieras. La razón igualmente se les puede obtener que el 2 es más grande que el 1. Podemos decir que la densidad es más grande que de un aceite, es más pequeña que la del agua. Entonces se le puede asignar perfectamente una clasificación, un ordenamiento y se sabe cuál es la distancia entre uno y el otro. Y la de escala de intervalo. Aquí estos suelen a veces confundirse con que fueran cualitativas, pero vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo les pregunto a alguien cuál es el ingreso que tiene, y yo sé que solamente hay, el máximo ingreso es hasta 400, o sea, no hay nadie que gane más que 400, o sea, puede ganar 400, pero no más. Y yo les pregunto cuál es el ingreso. Si ganan de 0 y 100 pesos, estarían en este nivel. Si ganan entre 100 y 200 pesos, hasta igual de 200 pesos, estarían en este nivel. Alguien que gane 300 pesos estaría en este nivel. Alguien que gane 350 pesos estaría en este nivel. Entonces, aquí las diferencias de cada uno es de 100 en 100. Entonces, si yo elijo que este es el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, si hay una clara diferencia entre el 1 y el 2 y sé que el 2 es mejor que el 1 y sé exactamente en qué proporción. Sé que el 3 es mayor que el 2 y sé que estos intervalos son exactamente iguales y sé que son comparables uno con otro. Normalmente aquí pondríamos para etiquetar esto, sería la etiqueta de 50 pesos, aquí sería 150, 250. Entonces, esto es muy útil para codificar. A veces es más sencillo preguntarle a alguien cuánto ganas, que esté entre un rango, y no preguntarle exactamente cuánto gana, o porque no lo sepan o porque no lo quieran decir. Estas medidas son variables cuantitativas porque habla de números y es escala y de intervalo. La diferencia en cantidad de grado es proporcional. Vamos a ver un ejemplo de lo que hemos estado hablando para que también ustedes puedan hacer su trabajo en clase. Se desea estudiar el salario de los empleados de una empresa mexicana transnacional. O sea, es una empresa mexicana que tiene sucursales en otros países. La variable a estudiar aquí va a ser el salario anual de los empleados que pertenecen a esta variable y va a estar medido en dólares. Yo quiero saber cuánto ganan las personas que están empleadas por esta transnacional y lo voy a medir en dinero
¿Y para qué, por qué podemos ponerlo en pesos, en euros? Iba a decir Marcos, en euros, o podríamos medirlo, y voy a elegir medirlo en dólares, por la razón que yo quiera. ¿De qué creo? ¿Por qué creo que depende el salario de las personas? Yo creo que el salario va a depender de cuántos años hayan estudiado. Y esta variable escolaridad la voy a medir en años de estudio. 1 año, 2 años, 3 años. Otra podría ser la experiencia. ¿Cómo puedo medir la experiencia? Es tiempo que han pasado de su graduación. Algo más que yo puedo medir es la capacitación. Yo podría medir la capacitación dependiendo de las horas que se han capacitado. Yo podría medir la capacitación, otra manera que yo podría medir la capacitación sería de la calificación que ha obtenido en la capacitación. Una manera muy mala de medir las capacitaciones es cuánto dinero yo he gastado, en capacitación. Otra manera de medir capacitación puede decir cuántas certificaciones han obtenido mi gente. Entonces es una manera de medir certificación, y en este caso yo voy a medir con horas de capacitación. Y habría que definir al mes, al año. Entonces, para que fueran horas de capacitación al año. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo estoy pensando que el salario de los empleados depende de todos estos. Lo que nos quedaría aquí me falta saber aquí, vamos a ver qué tipo de variables son estas. Por ejemplo, yo también creo que podría influir el salario dependiendo de dónde viva. Probablemente si yo ofrezco el mismo salario en la Ciudad de México que en Nueva York, no sea justo, o sea, no sea representativo. De hecho, son lo que se llaman también secciones gráficas. Y aquí lo difícil es encontrar cómo hacer para poder medir el lugar. El nivel del puesto, ¿cómo medir el nivel del puesto? Nivel del puesto significa que si tengo mayor responsabilidad, voy a tener que ser un mayor nivel o menor nivel. Y el sexo es si es hombre o es mujer. Entonces, para este caso, para este ejemplo, yo estuve aquí. Lugar de la plaza. ¿Cómo voy a hacer yo para medir el lugar de la plaza? Y esto es lo que sería nuestra manera de medir qué tan justo es un salario dependiente del valor, de qué tan cara es la ciudad. El lugar de la plaza, ¿cómo podría hacer yo para medirlo? A ver, ejemplos, ideas de cómo puedo hacer para medir yo el valor de la plaza. Yo podría medir por zonas económicas. La ciudad de Chihuahua está en una zona, la ciudad de Monterrey es otra zona. Entonces yo podría decirle zona económica. Es una manera de poder medir el lugar de la plaza. Otra manera de medir, yo podría pensar, es cuánto cuesta una hamburguesa ahí de McDonald's. ¿Por qué de McDonald's? Porque es el más amplio. Yo podría saber que a partir de ahí cuál es el nivel de vida. Otro que podría yo medir el lugar de la plaza es cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda. O la mezcla de muchos productos, a lo mejor de la canasta básica. ¿Cuál es el costo de vida de una canasta básica? Entonces, lugar de la plaza yo podría hacer así. O finalmente yo podría hacer una lista. Si vives en Francia, Alemania o Canadá, vas a tener zona 1. Si vives en México, Buenos Aires, vas a tener número 2. Si vives en Dallas, Monterrey, estamos hablando que es semejante, vas a tener un nivel 3, o lo que fuera. Estas son algunas maneras que se me ocurren de medir el lugar de la plaza. ¿Cómo podemos medir el nivel del puesto? ¿Qué se les ocurre para medir el nivel del puesto? A mí se me podría ocurrir el número de empleados a su cargo. Yo podría también medir el número, o más bien la cantidad en pesos, del dinero
bajo su responsabilidad. Podría medir el número de empleados que están arriba de él del organigrama. O podría ser otra manera de los empleados, yo podría decir, hacer una clasificación. Una clasificación empleado tipo 1, empleado tipo 2, empleado tipo 3, empleado tipo 4, empleado tipo 5, por ejemplo, donde yo podría clasificar que en el empleado tipo 1, estarían los obreros, y podríamos decir que en el empleado tipo 5 sería el presidente de la que tiene que tener maestría. Entonces yo puedo hacer una clasificación para tratar de medir aquí cuál es el nivel del puesto. Y aquí para sexo creo que no veo otra, poner femenino, masculino. Entonces estos son los tipos de variables que podrían darse. Vamos a ver qué tipo de variables son estas que hemos seleccionado, si son variables cuantitativas o cualitativas y en qué escala. La primera, el salario anual de los empleados medido en dólares. Este salario anual de los empleados medido en dólares es una cantidad cuantitativa, y es de razón, porque aquí vamos a ver que es diferente. Bueno, podemos encontrar, no está en rangos, o no la vamos a tener encontrada en rangos. Va a ser 300 pesos, 301 pesos, 304,000 pesos, 305,000 pesos. Y va a ser continua, porque no lo vamos a cerrar a $1 o $2. O sea, puede ser hasta centavos la cantidad que gane al año. Entonces, una variable cuantitativa es de razón, no está agrupada en rangos, y va a ser continua porque hay infinita cantidad de pesos que puede estar ganando. La segunda, que sería escolaridad, si lo voy a medir en años de estudio, es cuántos años, y un año es más que 2 años, perdón, un año es menos que 2, 2 es menos que 3, sucesivamente. Entonces, años que estudio otra vez va a ser una cantidad cuantitativa, pero en este caso va a ser discreta. Va a ser discreta porque solamente puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inclusive si la gente siempre estuvo estudiando, puede llegar hasta 100, el tiempo de que haya vivido estudiando, suponiendo que empezó desde que nació, pero solamente puede sonar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta su edad, hasta 100, algo así. Entonces es una cuantitativa y en este caso es discreta. Tiempo que ha pasado de la graduación en años, y aquí podríamos pedir muy exactamente cuántos años completos, igual que el anterior, cuántos años completos. Si no podría estar contando de que llegué hasta primaria y me salí, llegué hasta quinto año y mitad de sexto. O sea, ahí serían 5.5 años, no. Entonces, ¿cuántos años completos para que pudiera ser discreta? Porque si no se diría continua, porque puede ser 5 años más un día, 5 años más 3 segundos. Entonces, ¿cuántos años completos para que esto fuera una variable discreta? Igual, ¿cuánto tiempo pasó desde la graduación? Vamos a ver cuántos años completos han pasado. Y no cuántas horas y cuántos días y cuántos segundos, para que sea también una variable cuantitativa discreta. La capacitación, si lo medimos en horas, una vez más va a ser una cuantitativa y también va a ser discreta. Si estamos cumpliendo como horas exactas, no personas de segundo que están. Para el lugar de la plaza, si fuera zona económica, sería una zona cualitativa. Entonces, en este caso, zona 1, zona 2, zona 3, o en este caso que estábamos hablando de zona económica es una cualitativa, y en este caso estos que están aquí también son cualitativos porque simplemente están agrupándolos. Y a lo mejor no podríamos decir que esto es mejor que esto o que esto es mejor que esto. Entonces simplemente hay una agrupación y es una cualitativa. Si hablamos ya del metros cuadrados de vivienda, es una cuantitativa y es una variable continua, porque puede ser que cueste 5 pesos el metro cuadrado o 5.5 pesos efectivamente de metro cuadrado de vivienda.
El número de hamburguesas también es una variable cuantitativa y esa es una variable también continua. Si yo en mi cuestionario yo escribiera cuántos cuesta el metro de vivienda y pusiera de 0 a 5 pesos, si fuera de 6 a 7 pesos, cuánto cuesta el metro de vivienda. En este caso no sería ya una razón, sino sería de intervalo. Entonces podría estar clasificando cuánto cuesta en intervalos. Siguiendo con la medición, si estuviéramos hablando con el nivel del puesto, si hablamos del número de empleados a cargo, sería cuantitativa discreta. Si hablamos cuánto dinero tienen responsabilidad, si es la cantidad exactita de dinero, sería cuantitativo continuo, pero si lo agrupamos en rangos, que es lo más común, sería una cuantitativa de rango. Número de empleados arriba de él sería cuantitativa, sería siendo otra vez cuantitativa y sería discreta porque sería 1, 2, 3. Si en este caso hacíamos una categoría, he dicho, categoría tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, si hacemos este tipo de categorías, aquí ya sería cualitativo. Y aunque sí existe un orden, estamos esperando que el nivel 5 es mayor que el nivel 1, que tiene una mayor preparación, o sea que sí hay importancia en este orden. No sabemos si es 5 veces más ser presidente que ser obrero. No hay una manera de diferenciar esto. Entonces, en este caso que sería una cualitativa y de escala sería simplemente ordinal. Para la clase, ustedes van a hacer las siguientes actividades. De la empresa Tamales Abuelita, con cobertura en la ciudad, mide sus ventas por el número de docenas de tamales vendidos. Número 1. ¿Qué variables piensa usted que influyen en las ventas de tamales? De las variables que ustedes piensan que influyen en las ventas de tamales, ¿cómo las mediría? ¿Qué unidades tendría esa variable? ¿Cómo afectan a la venta de tamales? Aquí no lo mencioné en nuestro ejemplo, pero yo pensaría que a medida que tiene más estudio, va a tener mayor sueldo. A medida que tiene mayor capacitación, va a tener mayor sueldo. Entonces, esta sería una manera de decir que es directamente proporcional. Si aumenta el sueldo a medida que tiene mayor estudios. Indirectamente proporcional sería que una variable estaría bajando. ¿Cómo podríamos decir que baja el sueldo? Podríamos decir que baja el sueldo a medida que tiene mayor número de empleados arriba de él en el organigrama. Entonces, a medida que tiene mayor número arriba del organigrama, va a bajar el sueldo. Eso sería indirectamente proporcional. El otro ejemplo, la otra actividad es una constructora estudia el tiempo de ejecución en número de días de una casa de interés social de 60 metros cuadrados. Ha determinado que los principales factores que afectan el tiempo en que se completa la casa son el número de obreros, horas de la jornada laboral, número de supervisores y la inversión en maquinaria y equipo. Para cada una de las variables que acabo de decirles, que influyen en la ejecución, en el tiempo de ejecución de una casa, determine, son directamente proporcionales o inversamente proporcionales al tiempo de ejecución. Entonces, si hay más empleados, va a disminuir, a aumentar el tiempo de ejecución. Y la siguiente pregunta es que si para cualquier nivel sucede así. Es decir, siempre que yo ponga un empleado más, siempre se va a reducir el tiempo de ejecución. Siempre que yo ponga una maquinaria más va a ser menor el tiempo de ejecución. Siempre que yo ponga un supervisor más va a disminuir el tiempo de ejecución. O sea, siempre va a ser así, siempre es directamente proporcional. Y dibujé una gráfica que cómo se comporta el tiempo. Pongan por favor en la Y el tiempo y pongan que aumenta el recurso de las variables que les dije anteriormente. El número de empleados, en X va a ir el número de supervisores, etcétera, etcétera. Entonces pongan el tiempo y ustedes me dicen si aumenta el tiempo, más bien si aumenta el número de empleados, aumenta el tiempo o alguno hace que baje el tiempo.
directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Cuál cree usted que es la variable que más afecta el tiempo de ejecución? Y por último, en la vida real, si usted mide el tiempo de ejecución de varias casas con el mismo número de obreros, ¿será siempre exactamente igual? Justifique su respuesta. La otra actividad es invente una teoría basada en su experiencia personal donde se describa una variable con respecto a otra, solamente a otra, por favor, y describe las variables cómo se medirían. Entonces yo quiero saber esta variable cómo depende de esta otra, cualquiera que ustedes quieran, y me dicen cómo van a medir. Formule un modelo matemático, una recta positiva, una cuadrática, una exponencial. Si que usted quiere, use una gráfica, o sea, que usted diga, yo creo que esta variable se explica así, o se explica así, o así. ¿Por qué crees que se comportaría así? E invente 10 datos inventados. Para tal nivel de esta variable va a haber esto, para tal nivel va a haber esto, para tal nivel va a haber esto. Basado en su experiencia, simplemente invente 10 datos. Y, por último, de acuerdo al cuestionario que vamos a hacer, diga si es cuantitativa o cualitativa lo que va a usted a encontrar, una variable cuantitativa o variable cualitativa, y la escala de medición a cada pregunta. Si yo pregunto, ¿usted estudia? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de variable va a ser? Sucesivamente. Bueno, creo que eso es todo para esta clase.